En el brote inicial de coronavirus en España, 1 de cada 10 trabajadores sanitarios y asistenciales pasaron la enfermedad, frente a 1 de cada 20 personas de la población general. Esa diferencia de prevalencia solo pudo ser causada por la exposición al virus durante el trabajo. Adoptar acciones preventivas adecuadas salva la vida a miles de personas. ¿Cuáles son los principios de la acción preventiva? Evitar los riesgos y evaluar los que no se puedan evitar. Planificar la prevención y dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Combatir los riesgos en su origen. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro y tener en cuenta la evolución técnica. Y finalmente, adaptar el trabajo a la persona. Veamos algunos conceptos relacionados con la prevención. Salud. Estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la ausencia de daño o enfermedad. Enfermedad profesional. Deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador producido por una exposición crónica a situaciones adversas, ya sean producidas por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la forma en que éste se encuentra organizado. Riesgo laboral. Es la probabilidad de que un trabajador o un colectivo de trabajadores sufra alteraciones o daños en su salud tras la interacción con un factor o un complejo de factores de riesgo. Accidente de trabajo. Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Disciplinas. Higiene industrial. Seguridad en el trabajo. Ergonomía y psicosociología aplicada. Y por último, medicina del trabajo. El empresario garantizará la vigilancia de la salud cuando existe exposición a agentes químicos o biológicos, especialmente cuando se pueda detectar la enfermedad asociada al agente. Vamos a hablar de la gestión de la prevención. En primer lugar, hay que identificar los elementos básicos. ¿Qué hay que hacer en materia de prevención de riesgos? ¿Quién es el responsable de hacerlo? ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Cuál es el objetivo a alcanzar? ¿Qué recursos hay que destinar? La prevención debe diseñarse en base a un conocimiento profundo de la organización y, de ese modo, presentar las siguientes características. Integral, promoviendo todas las acciones que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida laboral. Integrada, interconexión entre el conjunto de políticas de la organización. Participativa, basándose en los 3 derechos de los trabajadores: participación, formación e información. La correcta formación e información de los trabajadores es obligatoria siendo su objetivo el minimizar los riesgos. La prevención debe estar documentada. Los documentos a generar necesariamente son evaluaciones de riesgos, medidas de prevención y protección a adoptar en cada caso, práctica de controles y sus resultados, relación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado baja de más de un día. ¿Qué es la evaluación de riesgos laborales? Es una recolección programada, sistemática, continua y actualizable de informaciones relacionadas con los distintos factores de riesgo presentes en un ambiente de trabajo y del tipo y magnitud de exposición que tienen los trabajadores respecto a ellos. En ella se define probabilidad de que ocurra el daño, grado de gravedad,
y valores de riesgo. En caso de detectarse un riesgo importante o incluso intolerable, será necesario reducirlo empleando medidas de protección colectivas, y cuando aún así tampoco sea posible reducirlo, se emplearán los llamados equipos de protección individual, EPIs. Un EPI es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Los EPIs deben de proteger las vías de entrada del coronavirus, boca, nariz y ojos. Para las labores de limpieza, la OMS define como EPIs adecuados gafas o careta de protección, mascarilla, guantes impermeables, ropa de trabajo y calzado de seguridad. Los más importantes que nos protegen de virus y bacterias son las mascarillas. Vamos a hablar primero de las de uso profesional. Según su capacidad de filtración, se dividen en FP2, 92%, y FP3, 98%. Su homologación es equivalente a la N95 americana, recomendada por la OMS. Son mascarillas con las que cuesta mucho respirar en un uso prolongado, por lo que algunas llevan válvula. Esa válvula hace que la mascarilla nos sirva para proteger al entorno del usuario de la mascarilla. Las mascarillas de uso no profesional se dividen en quirúrgicas e higiénicas. Su fabricación es sencilla, por lo que suelen ser accesibles. No se consideran EPIs porque no protegen a quien las lleva, sino que actúan sobre los aerosoles que emite el portador. Las quirúrgicas no son reutilizables y filtran el 95% de las bacterias tipo 1 o el 98% tipo 2. Las higiénicas no desechables filtran el 90% de las bacterias y las desechables el 95%. Para la desinfección ambiental por vía aérea, los EPIs que se emplearán son los siguientes. Mascarilla completa con filtro de partículas, gases y vapores. Guantes impermeables. Traje completo, incluida cabeza. Protección a agentes químicos. Calzado de seguridad. En cuanto a las medidas de protección colectiva, en la desinfección ambiental por vía aérea se deberá avisar a los usuarios de las zonas a tratar, realizar el tratamiento siempre en ausencia de personas, clausurar las salas durante el plazo de seguridad establecido, habitualmente de 3 horas, colocar carteles de aviso tras el tratamiento, tener en cuenta migraciones de aerosoles desinfectantes a través del sistema de climatización. Para terminar, vamos a hablar de la prevención de riesgos para el uso de lámparas ultravioleta. La radiación ultravioleta es una causa conocida de cáncer de piel, envejecimiento de la piel y daño ocular, y también puede afectar al sistema inmunológico. Como la radiación ultravioleta no se puede ver ni sentir, es importante que los trabajadores conozcan los riesgos y tomen medidas de protección apropiadas, tales como empleo de protección ocular y dérmica, clausura de todas las salas donde se aplique desinfección con luz ultravioleta durante el tratamiento,